Bienvenidos babies al Strange con Botox o remasterizado. Bienvenidos a La vida es extraña, la remasterización. Episodio 1, Crisalis. Larga nomás. Largo, Arranquemos. ahí vamos. ¿Son una cámara de esos Polaroid? Las instantáneas. ¿Se les dice Polaroid? No sé. No soy tan viejito. Yo tampoco. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Mira, ahora sí se ve mucho. Vamos niña, subo la escalera. ¿Qué se hace acá en medio? No dijo no. No sabe qué hace acá. No sabe por qué hay tormenta. Es un huracán, ¿qué tormenta va a ser? No es una simple tormenta. Hay una vaca ahí, Dios mío. Venga la vaca. Ay Dios, casi te pego. ¿La vaca? Cartelazo en la cara. Vacazo. Vacazo. Teníamos que ir al semáforo, ¿no? El semáforo. Por acá no. No, ¿y cómo se llama la torre esa con una luz arriba en un ojito? Faro. Faro. No puedo pasar. Come on, Max. You can make it. Nuestra amiga se llama Max. ¿Acá será? Espera que el viento me lleva. Max, es cierto. ¿Cómo hago, Mati? ¿Arriba? Yo diría que por ahí. Sí, yo diría que sí, pero no quiso. Está muy fuerte el viento, me va a caer una vaca. ¡Ay, el huracán! Holy shit. ¡No! ¡Adiós, Max! Adiós. Fin del juego. Bueno, estuvo divertido. Sí. Whoa, Ay, niñas. that was so pesadillas. surreal. Famously called film Little Pieces of Time. Alfred Hitchcock. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, ¿Qué manda? can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus, There you go, Victoria. Why Arbus? because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you Sería como una in a clase de moment of fotografía. desperation. And any one of pintura. you could do that to me. De fotografía. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? She had a brilliant eye. So, she could have A mí taken me gusta another cuando la approach. clase está así, en círculo. I have to admit, Ah, ¿no? I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America, and there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. You don't have beauty without a beat, which explains ¿Qué why estoy Frank was escuchando o Kerouac's viendo photographic muse, and both were the vaya great mirando, vaya chroniclers
of the 1950s. Well, Look at this crap. How can I show this to Mr. Esto, señor Jefferson? Jefferson. I can hear the class Yo oigo la laughing at clase me now. riéndose de mí. we've all seen that iconic shot of I Carol haven't Rock kept on up with my journal as much as I should. I ¿Qué should take a llevarías tu picture to prove diario I'm al still colegio, here. no? romantic urban Plus, it's solitude. perfect for me. If anybody else looked at this, what would they Me han think? aceptado en la Academia Blackwell. Si las palabras bailaran, esto sería una nave. O rave. Aunque nunca he estado en una, pero qué nota. Porque me han aceptado en la Machos. Academia Blackwell. No pensé que estaría tan emocionada, ya que solía vivir en la misma ciudad, pero cuando vi el mensaje de la oficina de becas de Blackwell, se me puso el pulso a 1000 por hora. Pensé que iban a decir, lo sentimos, gracias por participar. Tardó unos segundos en leer el mensaje completo. Supongo que quería disfrutar el último momento de feliz ignorancia cuando vi la primera palabra, enhorabuena. ¿Qué que grité? Mamá gritó y papá se rió. Como Maggie. Son tan raros, pero están contentos y eso significa un apoyo financiero adicional, ya que no tienen que pagar nada porque yo vaya a Blackwell. Esto significa ropa nueva y si me las apaño, un portátil nuevo. Ay, tengo que seguir repitiéndome en mayúsculas que voy a la Academia Blackwell. Che, qué emoción por ir a la Academia Blackwell. 18 de agosto de 2013. Así que ya está, me voy a Seattle para volver a Arcadia Bay. En general la gente va al instituto más cercano a su casa, supongo que yo también. Solo que hace 5 años que no vivo allí. Entre todos los mejores programas de fotografía del mundo, elijo ir al más pequeño, volviendo a una ciudad de la cual estaba deseando salir. Tal vez siempre quise volver solo para comprobar si Chloe y yo seguiríamos siendo amigas. Ella vivía acá de chica, ¿no? Ah, cierto. Sí. Después se fue y ahora vuelve para lo de fotografía, no sé qué. Pero me hubiese gustado que Chloe se mudara con nosotros a Seattle. Esa ciudad está hecha para ella. Cuando jugábamos a ser piratas en nuestras habitaciones y en el bosque, parecía que Seattle era la legendaria isla de tesoros y aventuras que siempre estábamos buscando con cafeterías. Pero Seattle no fue un cuento de hadas. Ahora la Academia Blackwell me parece el lugar más exótico del mundo. Estudiar fotografía con Mark Jefferson. Insertar corazones y flores. Además, habrá alumnos de todas partes. No va a ser como mi actual instituto. Aquí no he llegado a encajar del todo con mis compañeros de clase. Y menos aún con los chicos. Tengo suerte de tener un par de buenos amigos aquí, pero es hora de marcharse. Igual resulta que Arcadia Bay es realmente la isla de tesoros y aventuras que he estado buscando. Súper emocionada. 25 de agosto del 2013. Esto es una locura. No era consciente de cuánta basura tenía que empaquetar hasta que tuve que empaquetar toda mi basura. Mamá y papá están encantados de que esté despejando mi habitación, aunque vi a mamá llorar mientras doblaba mis camisas. Y me dieron ganas de llorar como una cría y de no irme nunca de Seattle, así que en lugar de hacer la maleta me dan ganas de quemar toda mi ropa y luego asaltar una tienda de segunda mano para crear el nuevo armario de Max durante mi primer año. Aunque ni siquiera tengo un viejo armario de Max. Nadie me conoce excepto Chloe y quién sabe lo diferente que seremos ahora, así que puedo cortarme el pelo, hacerme un tatuaje, afeitarme las antenas y algunos piercings. Igual incluso salir con un apuesto artista extranjero de París o Roma. Puedo ponerme una chamarra de cuero y afeitarme las antenas. ¿De dónde era eso? De V-Movie. Ah, de B-Movie. Puedo hacer lo que quiera, a menos que me descubran. Y habrá tantas oportunidades de dar a conocer mis fotos. Pensar en eso me asusta, pero también me entusiasma y sí me quitan las ganas de llorar. Siento un hormigueo por los brazos y que el universo se abre para mí. No veo el momento de irme. Solo quiero que las cosas sean diferentes en Blackwell. Blackwell, ¿no? Sí. Blackwell. 2 de septiembre de 2013. Uy, 2013. Mi primera entrada desde la residencia, la víspera de mi primer día en Blackwell. No he tenido tiempo ni de escribir ni de hacer fotos desde que llegué. Mis cosas están en cajas por toda la habitación, que es pequeña, pero mía, y no quiero dejarla nunca. No veo el momento de empezar a decorarla. Mi plan es cubrir una pared de fotos. He conocido a algunas de mis compis. Soy pésima para recordar nombres, pero no me voy a molestar ahora. Creo que ya sé quién se va a portar bien conmigo y quién no. Es horrible intentar amoldarte a una nueva escuela y vida social después de haber encontrado por fin buenos amigos en Seattle. Pero ahora estoy aquí. Comienza mi nueva vida. Dulces sueños. Blackwell es un asco. Me dije que no me quejaría tan pronto, pero es que el día comenzó como el Día de Reyes. Casi no soñé. Estaba deseando comenzar el primer día oficial de mi nueva vida. Parecía tonta. No sabía qué ponerme, así que elegí lo que había en el suelo. No soy buena con los nombres y las caras, pero me quedé con algunos como Kate Brock y Taylor Alisa.
¿Y cómo podría olvidarme de Victoria Chase? Rica, elegante, arrogante, me hizo la ficha de arriba abajo cuando vio mi modelito. Como si viniera de Blackwell a lucirme. Tal vez estoy sensible de más, pero creo que Victoria quiere que la vida aquí sea como su propio reality show. ¡Qué pereza! Así que entre eso y mi timidez pensé que sería más fácil estar de vuelta, pero ya basta de quejarme. Ha sido increíble caminar por el campus verde en la niebla de la mañana. Me encantan los escalones de piedra y las paredes de ladrillo de Blackwell. Quiero lamerlos. Todo es una foto en potencia. Hablando de fotos, al menos ha habido algo bueno hoy. La clase de fotografía del guapote señor Jefferson está más caliente que el sol de verano. Hay más para escribir, pero diario, perdóname, estoy hecha polvo. Jefferson es el de ahora, ¿no? Sí, el que estamos escuchando, el profesor. Estamos escuchando ahora. Sí. Su pelo parece peinado por los mismos ángeles. ¿Qué? Lo dijo la nena. ¿Cómo se llama ella? Max. Tengo un montón de deberes, un asco. Vaya, podrían darnos un día de respiro a los novatos para aclimatarnos. Pero para demostrar que no soy tan inepta, he hecho un nuevo amigo en clase de ciencia. Se llama Warren Graham y es un friki total, además de ser ocurrente y gustarle un humor negro. Al principio parece un sabiondo, pero resulta que en verdad sabe mucho. Hablamos de fotógrafos y de hecho nombró algunos que no conocía. Intercambiamos números. ¿Será un buen compañero de estudio o un buen amigo? Voy a necesitar al menos uno con todo lo que se cuece por aquí. Pensaba que con 18 ya no tendría que aguantar todas esas chorradas de adolescentes ingenua de mí. Al menos tengo que investigar fotógrafos famosos para los deberes. El señor Jefferson nos mandó leer un montón. Pero eso es justo lo que quiero estudiar. Jefferson es genial y súper interesante. No va de guay, solo dice lo que piensa y espera que nosotros hagamos lo mismo. Me parece un genio, quiero casarme con él. Es broma. Su clase compensa todos mis problemas sociales. Me parece que el señor Jefferson está muy buenote. 15 de septiembre. O así opina Max, al menos. Así opina Max. Los deberes me traen loca, puesto que los profesores no ponen buenas notas para que dejes de sentirte especial, pero Victoria Chase y sus secuaces, snobs, actúan como si fueran invitadas de honor de Blackwell. Los chicos no se quedan cortos. Nathan Prescott es el clon masculino de Victoria con mucho más dinero y actitud si cabe. Su familia es de las más antiguas de Arcadia Bay y oí historias sobre ellos de pequeña. Los Prescott donan mucho dinero a Blackwell, por lo que Nathan actúa literalmente como si fuera su dueño. Ayer en clase puso los pies sobre la mesa, se puso a enviar mensajes de texto y el profesor no dijo ni mu. Llegó a ser yo y me habría expulsado, pero Victoria y él son parte de ese absurdo grupo elitista, el Club Vortex, que organiza fiestas por todo lo alto y hacen lo que les da la gana, y ellos son el rey y la reina. No quiero criticar a todo el mundo. Kate March me cae bien, está al final del pasillo y en una de mis clases. Es muy mona, además de dulce y simpática. Es 1000 veces más bonita que los zorrones como Victoria, que creen que la belleza es solo una cara. Bonita y ropa de marca, ¿ves? Ya parezco ellas. Todo lo malo se me pega. 23 de septiembre. Ay, por fin he podido hacer algunas fotos por el campus. Un perfecto día de cielo azul. Siempre me olvido de lo bien que me siento haciendo fotos cuando he estado vagueando. Hablando de fotos, el señor Jefferson nos habló del concurso nacional de fotografía. De repente le salió lo campiraña a Max. Se me ha pegado el hecho. Héroes cotidianos. Si quiere que nos presentemos todos, el ganador recibirá un viaje a San Francisco y mucha publicidad. ¿Quiere solo una foto por alumno? Eso es justo por lo que quería venir a Blackwell. Y por supuesto, estoy muerta de mello. Al menos tengo un par de semanas hasta que acabe el plazo en octubre, así que tengo tiempo de sobra para estresarme y procrastinar. No sé si me encanta este lugar o lo odio. Estoy intentando ponerme al día con la clase de ciencias, como si me importara o incluso la entendiera. Menos mal que tengo a Warren. Lástima que no pueda clonarlo para que vaya a clase por mí. La señorita Graham mola mucho más que su clase. Explica la física de partículas para que los soquetes como yo la entiendan. Me encanta cómo relaciona la sociedad con la ciencia y viceversa. Se nota que disfruta con ello. No como algunos de nosotros, pero que conste que estoy intentando involucrarme más. Aunque se suponga levantar la mano más.
y no esconderme al final. Me alegro de no ser la única inadaptada social. Pero ¿cuántos deberes estás evitando? Última hoja. Última hoja, chicos. Vamos. Ya nos pasamos a Ela. No sé qué pasó. Para descansar la voz. Claro, 1 de octubre. Octubre, mi mes favorito. El mejor clima del año. Me encanta ver las hojas cambiar de color, convertirse en pequeñitas llamas, pero todavía hace demasiado calor. Gracias al calentamiento global. Y aún no puedo sacar los abrigos de jerseys gorditos, ni las pelis de terror. Ya queda menos. Kate me prestó el país de octubre. Que no entendí lo que dije, ¿qué pasó? Ya queda menos. Kate me prestó el país de octubre de Ray Bradbury. De Ray Bradbury. No he leído mucho de él. Warren casi me quita el carnet de friki hasta que le enseñé mi ejemplar de Battle Royale. Pero sí que capta la atmósfera otoñal de los pueblos. La última vez que me disfracé en Halloween fue con Chloe. Tengo las fotos en uno de mis viejos álbumes. Álbumes. Los álbumes viejos. Debería buscar una fiesta de Halloween en condiciones para socializar un poco en eso, o una fiesta de Club Vortex en la piscina estilo espalda. O debería decir estilo palmadita en la espalda. Ojo. Ajá, me parto contigo, Max. Al menos estoy intentando salir de mi burbuja. No debería pretender que mi vida cambie de la noche a la mañana tras unas semanas de academia Blackwell. Como les encanta decirme a mis padres, tienes todo el tiempo del mundo. Fin. Fin. Sí, fin. Terminamos. Uy, las fotitos. Max. Jefferson. Tenemos los mensajitos. ¿Lo leemos o vamos ya al juego? Vámonos. And I have to get my daily selfie, Cora. Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. Eso ya lo leí. Like Cocteau, tengo mi he was a estuche. true Renaissance man, and his famous self-portraits are famous early I can't examples believe I still have this Me pencil gusta ese case. muñequito. I should Tiene upgrade to apoyo. the 21st century. Con brazos y But piernas. I like it old school. Su cámara. Supongo que para un fotógrafo debe ser lo que más quiere. Or selfie expression. Ay, no puedo Sorry. agarrarla. I know. Vale. Ahí está. So if anybody wants to question Creo que the me costó. portrait as modern narcissism, Hacer una selfie. they could go back hundreds of years to blame society. En plena Speaking of clase. questions, I bet Estará you bien thought eso. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Ah, A dumb La vio. word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. expresa el The fiancé. point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? ¿Ella a mí? Lo You're sabía. asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there Que no anybody joda. here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely If popular. anybody else looked I at know. this, what would they think? The They first could be American anybody's. daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. Creo que yo no tengo nada que hacer. You can más find que- out all about him in your foto. textbook, Ya la habías visto. or even... Sí, la cámara, online. el diario y ya está. Toco el timbre. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Qué molesto que es. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. I just worked so hard in the shot. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive. I Vamos should a have usar el known. coso de Victoria. She'll have better equipment than Blackwell. La mejor cámara.
Bueno, la cámara. A 5.300 larillos de oferta. Envío gratis. Aprovechala. $5.300. Sí. ¿No? Uy, está Kate. ¿Te acordás que hablaba de Kate en el diario? Sí. Hola, Hi, Kate. Kate. Oh, hi, Max. Espero no haberte avergonzado. ¿Por qué? ¿Por qué? You seem quiet today. Just thinking too much. I only want to share whatever gifts I have in the world. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Uy, fotitos. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ella se quedó con el profesor, ¿viste? La estirada. Victoria. Uy, foto de graffiti. El profesor apesta. No, mentira. Ver forever. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I didn't have any time. Way too much homework. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. ¿Solo me dijo eso? Sí. ¿El sermón? No te dijo ¿Qué? No nada he malo. tenido tiempo, señor. Uy, ¿esa cámara de quién es? Supongo que de él. Whoa, Mr. Jefferson is not messing around with that monster. Sí, ese He señor probably Jefferson. paid 20 grand for that camera. I bet he gets pristine digital images. But I still dig my little instant camera. You can never escape the lighthouse here. ¿Cómo es, no? Si eres fotógrafo, tu cámara es lo más caro y lo más importante. Tu herramienta de trabajo. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. Misterioso. Vamos. En la Uy, tele, la tele. Es una tele. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait Me to imaginé watch some poniendo more los programas documentaries on this de los bad Sims. boy. Con el tiburón ahí bailando. Uy, las culebronas de los Sims. A ver, espérame. Ahí está. Las películas de los Sims. Las películas. Nos vamos. Puerta. Ábrete. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. ¿Qué es esto? ¿Como una escuela después de Then I preparatoria? might o send you a qué? special picture. Yo calculo que como una universidad, algo así será. Pero se ven como en preparatoria, no se ven como de She plays universidad. it so shy. I need a serious Son muy time out in the cosas. bathroom. Sí. Splash water on my face and make sure I don't look like a total Ah, una loser. perdilla. Square Enix presenta a Sam apoyando la patita en la pared. Sam no. Sam era el de ayer. Este es Max. Ah, a Max. No. Uy, musiquita. Bueno, acá no hay ¿Tendremos copy? opción de quitarle. No, esperemos que no tengamos copy. Cualquier cosa vamos a cantar. Cartel de búsqueda. Buscada. These missing persons posters Desapareció. are popping up everywhere. ¿Quién es? Rachel Amber, 19 años. Señores, de cantar.
La 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 la. Evan doesn't say much to me. No cante, que el copy, el His photos copy. are very cool. Creo que vamos a tener que ir rápido. Max, deja de mirar a la gente. Corre. Corre, Sam, corre. Corre, Sam. Ay, yo le digo Sam. No, deja al chico. ¿Qué le hacen, pobre? No lo metan ahí al cuarto ese. I hate bully jockstraps like Logan. Auntie's a Vortex Club member. Es el típico buzón. Y ella, Brooke. I've seen Brooke Jugando. hanging out with Warren. Vamos viendo los She memes. seems like his type. Seguro que está viendo el gameplay de serie Sam. Seguro. Otro cartel de Rachel, ¿viste? Sí, ahí por todos lados. Ay, dice. maquinitas expendedoras. They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Sí, hay bebederos. ¿Será higiénico tomar agua de ahí? I wonder what actually happened to her. Sí, porque no tenés que apoyar la boca ni nada ahí. ¿La agarras en el aire? Claro. ¿Como si fueras un pajarito? ¡Ey! Dejen de tomarse las manos, pervertidos, degenerados, los voy a acusar. There's Juliet in my dorm. Yet another Están haciendo Vortex Club bebés. disciple. Estaban haciendo bebés en el armario, ¿cómo era? En el pasillo de la escuela. Y uno de los bebés me miró. He's cute. I like skater Pobre boys. Max, lo trauma. Too bad they don't like me. Skater. Me había olvidado de esa. ¿Qué más hay acá? Ay, Dios. Che, es muy frustrante estar en una escuela otra vez. Hola. There's Hayden, another Vortex Club. Ella no habla con nadie, solamente los conoce. He's ¿viste? actually not an ass. Oh, un rubio. Esta señora parece profesora, sí, la señora Grant. Miss Grant is a great science teacher. Profesora de ciencias. ¿Te acordás que había hablado también de ella, de que era buena enseñando? Sí. Oh, mira, el cuarto del director. Principal doesn't come out of his office much. Supongo que ella quería ir al baño para refrescarse. Sí. Ah, yo no puedo ir. Claro, es que esa parte del edificio es solamente para rubios. No me dejan ir, no, qué malvados. Me discriminan. El club de los rubios de un show más. ¿Alguien se acordará de un show más de cuando Morde Nobody que can se see tiñe de my rubio? meltdown, except for me. Entramos al baño, por fin, se acabó la música, espero que no haya copy. Uy, papel. Lavabo, usar. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Está muy buena la foto. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Vamos a tomarle fotito a la maripollita. Ay, me da mucha impresión las mariposas. Es un baño común. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You Debe ser un own baño this school. común, ¿no? If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around Oh. with. Where'd you get that? What are you doing?
Come on, put that thing Con down! armas. Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! En la pancita, ¿eh? Ahora tenés dos ombliguitos. ¡Cállate! Whoa. What the fuck? No, otra vez la How can escuela. that be? I was in the bathroom. Se lamentaba más por He eso. shot that poor girl. I held up my hand, Sangrando. and then I was back here. He likely was. These pieces of time can frame us in I our already world. heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit! can you give me an example of a man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? No, Okay, la if I'm crazy, cámara. I might as well go all the way. Bueller? Mantén el ET Can para I rebobinar. actually reverse There you time? go, Victoria. ¿Sabe cuál es Why el ET? Arbus? Because of Max, Este puede eso. ¿el ET es ese? Sí. Yo quiero mi cámara. Podemos controlar el tiempo. I did it. Ah, yo quiero. Can I you give me actually an did example it. of a photographer who perfectly I'm a captured human the human time condition in machine. black and white? Soy una máquina del tiempo humana. Anybody? Sí, ¿qué harías si tuvieras Max, el poder de controlar el don't freak tiempo? out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? because of her Keep it images together, of Max. public places. Yo creo I que feel like totally haunted by vería the los eyes of resultados those de la sad mothers. When I took lotería. my selfie, Estaba Jefferson asked me a question. pensando exactamente en eso. If he does again, I'll know this Yo is for esto lo real. pensé, yo lo dije. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre was class. a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a Necesito sharp tiempo reflective para salvar a style la like a chica. mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the Rebobinamos, 1800s entonces. onward. Rebobine. Mantener pulsado. Ah, si mantenés RT, rebobinas más rápido. ¿Hasta ahí? No, más. Ah, ahí me dices a dónde. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? El daguerrotipo. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Estoy contenta. The Ay, Daguerrean así cualquiera. process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. O sea, tendríamos que ir, ¿no? Al baño. Victoria, you Nos still vamos have to be directamente. Ah, te va a pedir la foto, ¿o no? A ver, trata de ir. I see you, Max Caulfield.
Don't even think about leaving here until we talk about your entry. Oh, bueno. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. No sé si tengo una. No me escaqueo. ¿Qué es eso? De que no te estás tratando de escapar. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Bueno. Nos vamos a buscar a la peli azul. Sí. ¿Qué era esto? Que no me puedo mover. Pulsa LB. ¿Por qué? Still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition. Excuse me, Como para Mr. que no vea Jefferson, que me can estoy I talk escapando. to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ah, mira lo de John Lennon. Por eso. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Quiere quedar bien. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. Esa. I have faith in you. El poder de dominar el tiempo. Yeah. No, ¿qué haces, Max? Tranqui. Es el poder de las marmotas. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. I can't even get off the couch. When can you? I have to get my education on. See you. Take that corner. Daniel, you remember that it's payday? Yeah, payday. I know you didn't forget you owe us cash. Al baño, al baño, al baño. ¿Cuál era el baño? Acá, al lado de la profe. Ah, no, el Eso no director. es la baño. No vaya a hacer sus cositas. Muy tarde. Ha cometido... Hay que rebobinar el tiempo, Mati. He cometido terribles errores. I can't let that girl die in Dice the Max. bathroom. Okay, Max, retrace every step. Son coloridas sus, I washed sus my zapatillas. Me gustaría ver si I tiene algún shredded my dibujito. photo. Then La the mariposa butterfly azul. flew in. And I took a photo. Mira, que al rebobinar el ¿Foto? tiempo conservas los conocimientos y los aspectos alimentarios. Leave Oh. them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who ¿Y qué you're vas a messing hacer? around Hace with. ruido. Get that. What are you tiene- doing? Oh, la alarma, la Come on, alarma. put that thing Alarma, down. alarma. Camina, Max. Sir, it's happening again. People trying I need to a hammer to break it open. Ay, Hella Dios, more Dios, trouble for this señorita. than drugs. Nobody El carro. ever ¿Mover el even carro? missed your punk ass, would they? Get that Un gun martillo. away from me, psycho! No, ya la mató. Holy shit, I can't let this happen. If I can ¿La mató? reverse time again, I can help her. ¿Ya está? Ya la maté. I have to rewind now. O sea, que fue muy rápido. Ever Ya tell me tenés what to el do. martillo. Anda y I'm pégale ¿Ya tengo el directamente. martillo? People trying to control Martillo. me. No way. Don't Eso. ever touch me again, freak! En tus cositas. Creo que le dio en la pierna, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, la foto de Max. Another shitty day. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la foto? Ella That la did rompió not cuando entró al happen. baño. Ah. This cannot be real. ¿Puedes agarrar los pedazos? I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Vamos, Matrinos, vamos.
Nos vamos. ¿Para dónde? No ¿Por puedo dónde? caminar. Ah, mira, sí puedo correr. No, Don't pero wander para allá. around here. Get on outside. Ando rondando por aquí, vaya afuera. Ah, bueno, señor. Soy nueva, no conozco todavía por dónde salir. Ahí me voy. Ahí. Espere que Hold me on, bugueo. Max. Come back here. Póngase de acuerdo, señor. ¿Qué pasó? You look a little stressed out. Are you okay? I'm Sí, se incendia la just a little escuela. worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Ay, Dios. ¿Qué le ponemos? ¿Denunciar a Nata? ¿Ocultar la verdad? Vas a mandar al frente al alumno. ¿Al que pone más dinero en la escuela? Claro, cuyo padre mantiene a la escuela. Sí. ¿Sí? Pero es que si no, no sé. Ocultar la verdad. Oculta la verdad. No Ah. sé. Usted decide. Toda la responsabilidad está en manos de Mel. Ocultar la verdad. Ocultar la verdad. Quédate, Max. Cobarde Max. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. Don't wander around here. Oy. Get on outside. Ah, podés cambiar tu opción. Sí, puedo cambiar. ¿Quiere cambiarla y probar con la otra a ver qué te dice? No sé. Ya lo estoy manejando el cerebro. Pobre señor, le va a dar algo en la cabecita. ¿Está? Supongo. No, ¿Sí? todavía no. No, Ahí sí, está bien. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? ¿Podés You can saltear always con be upfront with me, Max. esto? Sí, voy a denunciar a Nata. Luego si aparezco muerta en alguna alcantarilla no es mi culpa. I just saw Nathan Si Prescott sale muy mal, lo waving podés a gun retroceder otra around vez. in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. Yo creo que entre todo está That's bien. it? After what I told We'll you? continue this discussion later in my office. Eso no está bien. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course, this academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and ¿Debería change my rebobinar y story? cambiar mi historia? Yo creo que esta es mejor. No sé, ni idea. Usted elige. Vamos. Ya fue. Yo me siento conforme y satisfecho con la... Yo no. Ah, pero ¿qué? Lección. Blackwell Academy. Como inglés es tan malo. ¿Musiquita? Sí, musiquita. ¿Hay musiquita? Sí, hay musiquita en este momento. Ah, yo no escucho nada de musiquita. ¿Le subo Estoy un muy poco? sola. No, no importa. Nada en fresca, bajuda, al despacho. Uy, no, aquí una carta que nos vea. Estoy con esta rubia acá, tomando sol. Mira, es Hayden. Hola, ¿Te Hayden. puedo hablar, Hayden? No, Sí. solo lo puedo Sí. mirar.
¿No te parecía ahí hablar? Ah, sí. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Él también pertenece al club Vortex, entonces. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Salir con el club Vortex. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. Cierto que Rachel está siendo buscada por todo lado. Sí. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Estaba buena. A Victoria le caía bien Rachel. ¿Qué le pasó? Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill Kill the rich kid. He's alright and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. ¿Quién es Dana? Dana debe ser una de estas chicas. Qué tranqui. Sí. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos en el pasto? ¿No hay bichos? Ah, mira, ella es la que anda siempre con unas cosas. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Me puedo seguir hablando, ¿eh? Sorry, Max. I have to focus on making sure this drone doesn't crash. Uy, puedo hablar con Estela. Hola, Hey Estela. there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Es distante, eso creo. No lo sé aún. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, ¿Qué I would pasa definitely con make a ese move. tipo, Dios santo? Es como el príncipe encantador. Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Uy, después I heard desapareció. that from a good source. Eso sonó raro. Bueno, Interesting. See, you learn something new every day at school. Like I said, you have a lot to learn. Max.
See you in class. Eso es muy sospechoso. Oh, tengo un mensaje de Warren. Warren te mandó un I better read mensajito. Warren's text before he Mejor leer el blows my mensaje de phone Warren up. antes de que haga explotar mi teléfono. Ay, no. ¡No! ¿Por qué volviste? No, cancélalo, cancélalo. ¿Borraste haber hablado con ella o qué? A ver, me fijo. ¿Puedes devolverme mi...? Dios, Warren, basta de escribir. Lo siento, llego tarde, día de locos. Te veo en el apartamento, pinta bien, ya verás. Mi cámara está lista, te veo en breve. Vaya para arriba, lo leemos Ay, entero. Dios. Warren. Uy, Dios, ¿quieres que tomemos café? Después de clase necesito una excusa para no estudiar. Porfa. No olvides echarle un vistazo a Neck Romantic en mi memoria USB. Oye, Mad Max, vamos a cargarnos algo. Espera, tengo que estudiar para un examen de física, así que si nos cargamos algo, también tenemos que medir su velocidad. No ignores el mensaje. Hola, Max. ¿Puedes devolverme mi memoria USB? Necesito cierta información y espacio. ¿Hola? Lo siento, llego tarde, día de locos. ¿Por qué? Ya la escuchamos hablar a Max, no habla así. ¿Por qué cuando...? Ella dentro de su cabeza se escucha así. Tiene complejo de él a la campiraña. Te veo en el apartamento, pinta bien. En el aparcamiento. Ah, en el aparcamiento, en el apartamento. Pues. No. Mi cámara está lista, te veo en breve. Yo espero. Sí, tenemos mensajes de Kate también. Ya que estamos. Arriba de todo. Max, ¿estás ahí? Siempre todo bien. ¿Querés tomar un té luego? Sí, claro, me quedo libre a partir de las 4. Ok. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Hey there, Stella. Sí, Hey, lo I know borré, you. no. You're the... Blique. Sí. I think so. Me too. If Victoria wasn't Lo borré sin querer. Now that you mention, interesting. Like I said. Cállate. ¿Y esa cara? ¿De quién era? ¿No era de Bill Clinton? Siempre es Bill Clinton. Todo That's el so mundo cool es Bill that Blackwell Clinton is doing para a mí. show of Mr. Jefferson's work. Son los trabajos del señor Jefferson. El que dicen que está más bueno que el pan. Hola, Daniel. What's up, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Ah, Would me you quiere mind dibujar. letting me Justo su sketch remera. you? I do put my sketches on Facebook though. Sería un I'd be honor. honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Me va a dibujar pensando en otra. Amber. Y lo dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué rompes así mi corazoncito? Pensé que teníamos algo, Pensé Daniel. que habíamos hecho clic. ¿La conocías? ¿Qué le pasó? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, Ese you're reemplazo, a Max. good substitute, Muse. Oh. Oh, that's a good posture. Saca cadera, Max. Saca pecho. Que haya una curva aunque sea ahí, Dios mío. Good. Es una... Good. Ay, Max. Best portrait ever. Pobre Max, se esforzó para estar curvilínea y solamente le pintó la cara. Sí. Qué descaro de hombre. Esta acción tendrá consecuencias, te dice. ¿Qué? Ay Dios, le va a hacer un dibujo furro y me va a colgar en internet.
Vamos, que por acá todavía había gente, ¿eh? Uy, mira, Bill Clinton. ¿Bill Clinton? No, este es George Washington. That's one of his famous shots. I love how it captures Son las the fotos moment. de Jefferson, el guapo. Para el del patinete, el del patinete. Pero estoy acá con ellos. ¿Quiere hablar con los chicos skaters? ¿Con quién? Con el del patinete. Cuidado que no te atropelle. Quiero hablar. No. ¡Ay! Pues le importó poco y nada, ¿eh? Justin. Oh, Justin. Hola, Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? ¿Darle? Oh, sí. Ok, vengo a darle. Oh, sí. yeah? Bring it. Métele What's your first caña. move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, ¿Qué dijo? you should walk on. No, nos sacó rajando. ¡Qué mala onda! We're done talking. No me fío Did de you ti. sketch? No, qué mala onda. No quiere retroceder y hacer otra. Ay, no sé, no estoy acostumbrada a retroceder las cosas que hago. Yo ya está, este hombre no me quiere, punto. No lo hablamos en la vida. Va en mi lista de enemigos. Dale. Vamos a retroceder. Se suma a la lista negra. Justin, no recuerdas Yo creo que hay nomás. nada. ¿Supongo que hay? A ver. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Viene para un, no sé, slide. No se slide. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? ¿Quieres ver? Un 360 flip suena peligroso. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action. Yo sabía. Sabía que no iba a poder hacerlo. A ver, es muy ¿puedes ir con él? Con, ¿cómo se llama este? A ver. X, Foto. Sufriendo. No, una foto le vas a sacar, pobre. Sufre. Sus cositas. Bien. Buena foto. Mira, nos íbamos a perder la... Le vamos a foto. poner de título a esta foto mis cositas. Sus cositas. Las nuececillas rotas. Ujú. El crujir de las nueces, me gusta. El crujir de las nueces. Es un buen título para una foto. Oye, ¿y este chico? La bola en la ingle. La bola en la ingle. Funciona a muchos niveles. Clever. Ahí les he dado. Look. Hello? Max, I don't feel like talking. ¿Vos? What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. Not really. I've seen him around. Sounds like you know way more than that. Max, tell me. Nope, he's just an entitled dick with a lot of money. Not my type. Somebody needs to take that prick down. Se está acabando It'll su propia happen. tumba. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Como borreguitos. Ay, ¿me puedo comer tu panecillo? Sé que no estás interesado en hablar. Se enojó, ¿eh? Let's No le talk gustó. later, okay, ¿Se Max? enojó? Siento que no le gustó lo que le dijiste. ¿Quiere que retroceda? Como usted quiera. Chuca, chuca, paca, paca, ufa. ¿Listo? A ver. Let's talk later, No, okay, Max? todavía no. Mándale, mándale. Rápido, rápido. Chuca, chuca, tú no recuerdas nada de lo que dijiste. Yeah, ¿Ahora? yeah. Ya cambié de Falta un posición, así que diría poquito. que... Yeah, yeah. No, no me deja. Bueno, más, más. Creo que hasta llegar al punto, ¿eh? Dame tu panecillo, dame tu panecillo. Un poquito más. Listo. Ahora sí. Hello? Max, ¿Qué le pongo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What's wrong? Nathan Todo para Prescott, que little nos rich dé su bitch kid. panecillo. No creo Yes, que te he's- des. You know? Acá yo puse en realidad no.
Quería poner el Sí, pillado. no ponga el... En realidad no. Not really. Sounds. Esta es la misma conversación que hemos tenido hace un rato. ¿Acá? ¿Qué pusiste? No, es un capullo. Ah, bárbaro. Y creo que en la próxima también tendrías que usar la B. Nope, he's just an... Somebody needs to take. Se está acabando Su propia tumba. He'll take himself down. Yeah, history always proves that, right? No. Just wait for justice, you sheeple. No, No. terminamos... Oh, bueno, nos quedamos sin pastelillo. Nos quedamos sin pastelillo. Creo que le tengo que decir que lo he pillado o algo así, pero no quiero decir eso porque luego se va a correr la voz que yo ando diciendo de que él hizo eso, por más que sea verdad, y luego puedo aparecer con una cabeza de un caballo en la cama. ¿Y este señor? Álbum de fotos, voy a revisarle su álbum de fotos. ¡Ay, es su pack! I think his name is Evan. He always looks so intense. Hace poco me enteré de lo que significaba eso. ¿Era pack? ¿O era No otra sé. palabra? No, me No sé, acuerdo. usted me Hey, enseñó Evan. eso, así que... Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? La muerte de un misceláneo. Pues... ¿Robert Capa? Creo que le tengo fe a Robert Capa, ¿eh? Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. ¿Sí You're era? a kindred Oh. spirit, Max. Would you care for a Ay, perusal of my nos va a mostrar su portfolio? pack. It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. ¿Preparados? Mirá, la acertaste, ¿eh? Sí. These photos are great. And Rachel Amber's Otro face que is le tomaba fotos a mesmerizing. Rachel, ¿no? ¿Qué tenía Rachel? Basta. No hay nada más. Todo el mundo quería con Rachel. Dios, ni que estuviera tan buena. No la conocemos. Supongo que podemos ir por acá. Ir a los dormitorios. O quiere recorrer un poquito más por acá. Y creo que acá ya recorrimos todo. Ya. Hablamos con todos. Lo único que nos quedó, creo, es que podemos sentarnos en un árbol, contemplar y escuchar música un rato. No, copy, Mati. Solamente es eso, es sentarte y momento zen. Momento zen. Pero no hace falta, vaya para allá. Pero no en cualquier árbol, ¿eh? Ah, no. No. ¿Con este hablamos? ¿Con el que está ahí? Ah, sí, el del Sí, dibujo. nos dibujó. Éramos la opción B. Como no está Rachel. Tenemos este árbol. ¿Eras tu árbol? ¿Cuál es el árbol para sentarse? En esta escuela solo hay un árbol para sentarse. Ah, acá. Este se llama sentarse. Uy, copy. Vamos a escuchar un buen temón. to be back here after 5 Qué raro es years. estar de vuelta aquí. Después de 5 I años, thought I dijo. could just fit right back in at school. Que encajaría de nuevo en la escuela. But with all this shit going Oh, on, pajarito. I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? El profesor Jefferson no. Man, these are supposed to be the best years of my life. Rachel se acostó con el profesor Jefferson y después This is what desapareció. it's like to be alone. Bueno, and ese es feel un lonely. rumor que corre. No se sabe la verdad. Un momento de tranquilidad ahí, Sí. bajo el árbol. Que eran Ahora los sí, dormitorios. A los dormitorios. Vamos. Ay, ¿por qué tiembla, Max? Ay, Dios, Ay. pobre. Creo que tiene... Oh, mira, había algo ahí también en la fuente. ¿En la fuente? Ah, seguro para tirar una... Ah, mira. Mirar. ¿Habrá This is a monedas? great image. Qué All linda those rippling imagen, todas green esas monedas coins. verdes. Tirarse I a la hope fuente. everybody got their wish. Espero que a todos les haya cumplido su deseo. Había otra. Para la derecha. ¿Para acá? Derecha. Eso. Creo ¿Ese? que es para tirar una moneda. Fuente. Ah, Sentarse. no, sentarse. This day has been so insane. Hoy ha sido un día de Everything is locos. happening Todo pasa too demasiado fast. rápido. Creo que también And está none of it pensando. makes any sense. These Las visiones, visions, este this poder. Claro, power. hoy recién descubrió ella que tiene el poder ese de I retroceder el keep tiempo. expecting to wake up one more time. Sigo esperando volver a despertarme. But if this is a dream, then I'm not También al asleep. principio, ¿te acordás que había soñado Which means ella cuando somehow estaba en clase de un I huracán did acá go one time. en este pueblo, ¿no? En Arcadia Bay? Sí. So there has to be a reason. And I have to find out why.
A los que son de Arcadia Bay se les dice arcadianos. Suena a extraterrestres. Arcadienses. Arcadianitos. Arcadino. Arcadinos suena a dinosaurios. Vamos a los dormitorios. Arcadano. Arcadano. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Y si no te quieres perder ninguna aventura, suscríbete. Te recuerdo que nuestras redes sociales están en la descripción. Hasta el próximo capítulo.